Hermanos, estamos muy contentos de poder participar con ustedes en este congreso, aquí entre tantos latinoamericanos que vamos conociendo a través de los retiros en América Latina. Y yo tengo buenas noticias para ustedes, los que viven aquí, que vienen de muchos países de América Latina. Tengo buenas noticias para ustedes, y es que esta renovación cristiana en el Espíritu Santo está prendiendo un fuego muy grande en América Latina, pero no es un fuego que viene de los cañones y de las ametralladoras, es el fuego de amor del corazón de Cristo que se ve, que se va encendiendo en muchos países de América Latina. La renovación ya tiene un impacto pastoral muy grande en todos los países de América Latina. Hasta en la Cuba comunista ha penetrado el Espíritu Santo con los grupos de oración. Y el tema de esta reflexión es: el Espíritu Santo está transformando la iglesia. El Espíritu Santo está transformando la iglesia de América Latina, de América del Norte y del mundo entero. Es increíble ver cómo esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, que muchos llamamos también la renovación carismática, está abriendo brechas por todas partes y está renovando la fe. Jesús es el Señor de su iglesia, y en un tiempo en que había tanta gente descuidando su vida cristiana, olvidando a Cristo y descuidando su relación con Dios, dejando su oración, en un tiempo en que incluso había tanta gente que iba afirmando que Dios no existe, que ya no hay Dios, Jesús, con el poder de su Espíritu, viene a recordar a su pueblo que Él está vivo, presente en su iglesia, y Él está haciendo maravillas en el mundo entero. Este año yo he tenido la alegría de predicar en 21 países del mundo, a través de 4 continentes, en América, en Europa, en África y en Asia. Y le aseguro, hermanos, que en todas partes estamos viendo que la renovación cristiana en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica es el fruto maduro del Concilio Vaticano II. Durante el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, impulsado por el Espíritu del Señor, nos había pedido orar, y en todas las iglesias católicas del mundo rezábamos la oración por el concilio, y en aquella oración decíamos: Señor, renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Y el Señor, que ha dicho pedid y se os dará, es fiel a su promesa, y Él cumple lo que Él promete. Y cuando 800 millones de católicos a través del mundo comienzan a decir: Señor, renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés, el Señor escuchó la oración de su pueblo, y después del Concilio Vaticano II apareció en el 66 esta maravillosa renovación carismática, que es, como dijo el Papa Pablo VI, una suerte para la iglesia, porque el Señor viene a renovar el gusto
de la oración en su pueblo. Y cuando la oración se renueva, la fe se va renovando, la fe crece. Y cuando la fe crece, comienzan a aparecer signos y prodigios por todas partes, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Algunos acusan a los carismáticos de que andan buscando maravillas, y yo le digo que no, que nosotros lo que nos pasa es que seguimos un Dios maravilloso, y cuando seguimos a un Dios maravilloso es normal que aparezcan maravillas en el camino. Y el Espíritu Santo viene a revelarnos la persona de Jesús y viene a quitar esa venda que teníamos ante los ojos para que sepamos reconocer en nuestro caminar las maravillas del Señor. Y además de las maravillas de cada día, el Espíritu Santo suscita maravillas asombrosas que no acostumbrábamos ver corrientemente en nuestra vida cristiana. Y el Señor renueva en nuestro tiempo las maravillas del Pentecostés. Déjenme contarle no lo que pasó hace 2000 años, no lo que pasó hace 10 años. Yo le voy a contar nada más lo que pasó el lunes pasado por la noche en la Catedral de Puerto Príncipe. Teníamos una conferencia sobre la Eucaristía, sacramento de sanación. Era la primera vez en la Catedral de Puerto Príncipe que se celebraba una misa carismática. Hay muchos grupos de oración en Haití, como en toda América Latina, pero todavía no habían tenido un oficio especial en la Catedral de Puerto Príncipe. Y como ahora están celebrando en Haití el Congreso Eucarístico Nacional, cada mes hay una ceremonia especial para celebrar el Congreso Eucarístico. Y este mes de mayo pasado, la ceremonia se celebraba en la catedral con una misa por los enfermos. Y cuando se anuncia que va a haber una misa por los enfermos, pasa lo mismo en todas partes, que las iglesias se nos hacen pequeñas. Y llegó la gente a la catedral y comenzó a llenar la catedral, tanto que los pasillos, el presbiterio, estaban llenos y mucha gente se quedó en las puertas que no podían entrar. Y los sacerdotes calculaban que había más de 3000 personas en la misa por los enfermos. Y entonces el tema de la prédica de la conferencia era la Eucaristía, sacramento de sanación. Y yo leí algunos textos bíblicos del Evangelio, recordándole a ese pueblo de Dios que la Eucaristía es Jesús de Nazaret, no es otra cosa. Y que si nosotros creemos de verdad que Jesús de Nazaret está presente en la hostia consagrada, en el momento de la comunión, cuando todos unidos oramos por los enfermos, algo tiene que pasar, porque Jesús durante su vida pública pasaba haciendo el bien, y Él está vivo en su iglesia, está resucitado, y cuando Él pasa y lo reconocemos, Él sigue pasando, haciendo el bien. Y entonces después de la conferencia celebramos la misa por los enfermos. Todos unidos en la fe, pedíamos al Señor tener compasión por los enfermos. Y frente al altar había una señora paralítica que habían llevado en una cama. Estaba acostada en una cama y la entraron y la depositaron frente al altar. Tenía la señora 1 año y medio paralítica. La familia la había enviado
a Nueva York para seguir tratamientos médicos y la ciencia humana no había podido ponerla a caminar de nuevo, paralizada, en cama, no podía ni sentarse. Y después de la misa, después de la oración por los enfermos, el Espíritu del Dios vivo que resucitó a Jesús en el sepulcro comenzó a sanar a aquella mujer, y después de la bendición final ella se sentó en su cama por su propia fuerza y dio un brinco y se puso de pie y comenzó a caminar, y la catedral se volvió un baile. Eran ahí los hermanos haitianos cantando en francés y cantando en creol y cantando, y ellos estaban alabando al Señor, y se volvió la catedral un gran baile de alabanza a Dios. Eso pasó hace 15 días y la señora estaba bailando con ellos y salió de la catedral caminando, y el lunes ella caminaba sola en la calle. Y fue un impacto muy grande de lo que hizo el Señor. Yo le cuento eso, hermanos, para decirle que el Señor escucha la plegaria de su pueblo que decía: renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Y después del Pentecostés, los apóstoles salieron a predicar, a proclamar a Jesús resucitado, vivo y verdadero, y las señales acompañaban a los apóstoles para que el pueblo crea que es verdad, que Jesús está vivo en su iglesia. Y es asombroso ver cómo en algunos países las multiplicaciones, las sanaciones, se multiplican de tal manera que a veces uno tiene la impresión de que el Señor se está equivocando, que hay demasiadas sanaciones, que ya la gente no lo va a creer. Yo me recuerdo cuando fui a predicar a Paraguay el año pasado. Aquí hay una hermana y un sacerdote que son testigos de esto. Cuando terminamos el retiro en la catedral, en la capital, en Asunción, en la iglesia de los padres redentoristas, pedimos si había algún testimonio de los que el Señor había sanado en la misa el sábado por la noche, que se acercaran para anotar su nombre, para escuchar algunos testimonios de sanaciones el domingo por la tarde en la clausura. Y se acercaron 60 que querían dar testimonio de su sanación. 60. Y entre los 60 hemos escogido los 15 casos más evidentes, más claros. Y entonces la primera que vino a dar su testimonio llevaba en su mano un cuello de esos que llevan los que sufren de artrosis cervical. Ella llevaba eso en la mano y vino a depositarlo sobre el altar y dijo: yo tenía años que tenía que llevar ese cuello por el dolor que tenía de artritis cervical, pero anoche el Señor me sanó y yo lo deposito sobre el altar. Si alguien lo necesita, que venga a buscarlo, yo se lo regalo, porque ya no lo necesito. Y así es el Señor, hermanos, sanando toda clase de enfermedad del cuerpo, pero también del alma. No solamente el Señor sana el cuerpo, Él comienza tocando los corazones. Y en esta renovación carismática no es solamente una manifestación de sanación física o de sanación interior. Hay grandes conversiones. Tenemos testimonios hermosos de personas que han recibido una transformación radical en su vida a partir de un retiro o de un seminario de la vida en el Espíritu. El Señor, con el poder de su Espíritu Santo, está realmente
transformando su iglesia, renovando su iglesia. Él vino a darnos vida y vida abundante. Es el tema de nuestro encuentro, de nuestro congreso, y es el tema que yo quisiera dejar más claro en cada prédica. Jesús vino a salvar a todos los hombres. Él vino a salvar a todo el hombre, no solamente el alma, sino también el cuerpo. Él vino a darnos vida abundante en el alma y en el cuerpo. Pero el método de Jesús, la pastoral de Jesús, no ha variado. Él comienza habitualmente sanando el alma y después sigue sanando el cuerpo. Y eso lo leemos en los evangelios. Y yo quisiera recordarle que la manera de actuar del Señor es siempre la misma. Y si queremos que Él pueda actuar con poder en nuestra vida, debemos darle permiso de transformar primero nuestros corazones, de perdonar nuestros pecados. Lo leemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Dice el Evangelio en el versículo 3: le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de los que lo llevaban. Viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Esta es palabra de Dios. Fíjense, hermanos, Jesús primero perdona los pecados y después pone al paralítico a caminar. Y a veces en nuestra vida hay un bloqueo. Nosotros le pedimos al Señor muchas bendiciones, pero el Señor como que no puede actuar porque no le damos permiso para entrar en nuestro corazón, hacer la gran limpieza y perdonar nuestros pecados para después poder actuar con todo el poder de su amor. Le voy a decir algo, hermanos. Este año yo he visto los grandes milagros que Jesús ha hecho para decir a su pueblo que Él era el Mesías Salvador. Cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿eres tú
el Mesías o si es que hemos de esperar a otro. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los paralíticos los leprosos son purificados. Y se anuncia la buena noticia a los pobres. Y bienaventurados los que después de haberme encontrado no se devuelvan desconcertados. Le digo que este año, en pocos meses, he visto cómo Jesús hoy repite estos milagros. En Monterrey, el día 1 de noviembre pasado, hemos dado un retiro carismático. Y en Monterrey hay muchísimos grupos de oración carismática. Y el padre Pepe, preparando el retiro, había alquilado 14,000 sillas. Escuchen bien, 14,000 sillas para el retiro carismático de 3 días. Él había alquilado lonas grandes para cubrir esas sillas que cubrían un terreno. En el terreno del arzobispado cubrían un espacio de 12,000 metros cuadrados. Y ahí estaba ese montón de sillas y esas lonas grandes. Todo había costado $22,000 para preparar un retiro carismático. Y cuando llegué con Evaristo y María, nos llevaron a ver dónde se va a dar el retiro. Y yo le dije: ¿pero usted cree que se van a llenar esas sillas? Yo como que encontraba que eran muchas. Y él dijo: sí, nosotros pensamos que se van a llenar porque vienen gente de todas partes, de las ciudades de México. Y llegamos el primer día y se llenaron las 14,000 sillas el primer día. Y el segundo día había gente de pie que no podía sentarse, que no podía tener silla porque ya no había. Y entonces el Señor bendijo la fe de ese pueblo de una manera muy especial, con muchas sanaciones, pero una me impresionó particularmente. Se trataba de una señora ciega, que tenía 5 años ciega. Ella no podía ver la luz del sol y la llevaron al retiro. Y en la misa de sanación, el sábado por la tardecita, el Señor la sanó y volvió a ver un poquito de luz, y el domingo ya veía muy bien, y delante del arzobispo y del obispo, delante de esa multitud, ella dio su testimonio y daba gracias a Dios porque por primera vez en 5 años ella podía ver la luz del sol y estaba llorando de alegría. Y yo pensaba: hermanos, y nosotros, que todos los días podemos ver las maravillas de la creación, tenemos los ojos buenos para ver. Cuando hemos pensado darle gracias a Dios por los ojos que tenemos. Y el Señor nos está enseñando a través de la sanación de los enfermos que el que no tiene que sanarse debe darle gracias a Dios mucho más que el otro. Es un milagro más grande tener los ojos sanos. Es una maravilla más grande. Tú que has nacido con los ojos sanos y que puede ver todos los días y que nunca ha perdido los ojos, es una maravilla mucho más grande que la ciega que se sana, ¿verdad que sí? Y ella con emoción y con lágrimas daba gracias a Dios porque podía ver por primera vez en 5 años, y nosotros debemos aprender a agradecer al Señor lo que tenemos. Y entonces le decía que este es uno de los milagros que Jesús mencionaba a los discípulos de Juan el Bautista cuando le dijeron: ¿eres tú el Mesías o si es que hemos de esperar a otro? Jesús les dijo: id y contadle a Juan
Vayan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Estaba dando un retiro en el mes de enero de este año en una montaña de República Dominicana, en un campo que se llama Juncalito. Aquí hay gente de Juncalito. Y estábamos celebrando un retiro carismático en Juncalito, un campo de Jánico. Y se juntaron gente de todos los campos vecinos durante 3 días. Y es una comunidad que tiene una fe tan grande. Yo le digo, no he visto en otra parte en el país una fe tan firme como se ve en aquella montaña de la República Dominicana, en las montañas de Jánico. Y durante el retiro, el Señor puso a caminar a 3 paralíticos. Un hombre de Francobidón, de una comunidad vecina, que tenía 10 años, que no podía mudar un paso solo. En la misa de sanación del sábado sintió un calor muy grande que le invadió en todo su cuerpo. Él había comulgado con mucha fe, sintió ese calor del amor de Jesús que lo penetraba, ese espíritu de vida que lo sanaba, y él con mucho dolor dio 3 pasos, por primera vez en 10 años. Y al otro día, domingo, ya él caminaba más. Y a la hora de los testimonios, el domingo por la tarde, él se levantó de su asiento y fue al micrófono a dar su testimonio, dando gracias a Dios, caminando despacio, solo. Y últimamente él me mandó a decir que ahora no solamente él camina en la montaña de Juncalito, que él está corriendo por la loma. Así es el poder del Señor, hermanos, que se manifiesta hoy. Los ciegos ven, los cojos andan. 2 más en Juncalito salieron caminando. Una señora que tenía 5 años y medio que no caminaba, después de un accidente en jeep. Ella no había vuelto a caminar y se levantó y se puso a caminar. Y parece como que eso es contagioso, porque un hombre que tenía 2 años sin caminar, como que le cogió a él también, que debía caminar, y se tiró a caminar y comenzó a caminar también. Y al final eran 3 tullidos caminando. Es que el impacto de la sanación de uno a veces invita al otro a pedir lo mismo. Y cuando vemos que uno ha recibido una bendición, eso nos invita a tener confianza, ¿verdad que sí? Por eso es tan importante los testimonios, para renovar la fe del pueblo de Dios, contar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso ayuda a levantar la fe de los demás. Como decía Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Nosotros estábamos dando un retiro en Colombia, en La Ceja, y había gente de Medellín y de La Ceja, en Colombia, en el retiro, y una señora González, de 47 años de edad, estaba sorda desde hacía 17 años. Ella estaba totalmente sorda del oído derecho, y del oído izquierdo, con el oído izquierdo podía escuchar algo, podía oír algo.